Inicio lo que es el último video de la parte uno del libro Interpretando Apocalipsis y hemos estado analizando toda esta parte uno llamada Revelación como un asunto espiritual. Y hemos visto muchos aspectos, pero en ese contraste ahora vamos a ver unas creencias comunes entre los cristianos comparado con lo que realmente dice la Biblia, con lo que dice las escrituras. Como siempre, usted está invitado a hacer sus propios estudios, a hacer su propia investigación, comparar las siguientes escrituras y llegar a sus propias conclusiones. Yo no le estoy pidiendo que cambie su doctrina. Lo que estoy tratando de ilustrarle aquí es que todo este capítulo hemos estado hablando acerca de revelación. Y se necesita revelación porque a veces nosotros pensamos que ya sabemos las cosas, pero como Pablo dice, no sabemos nada como deberíamos saberlo. Yo mismo no me creo saber todo. Tengo muchas preguntas, tengo muchas cosas que sigo estudiando para tratar de comprender. En estos audios o videos sencillamente estoy compartiendo las cosas que bajo mis estudios y bajo la gracia de Dios y pidiéndole a Dios su orientación y su revelación, he logrado entender que son un poco diferentes a lo que se me había enseñado anteriormente. No se asuste, hermano. Sencillamente usted revíselo. No se vale que llegue a conclusiones y que no, es que eso no es así. Y ni siquiera lo revisa, ni siquiera revisa los versos, ni siquiera abre su Biblia. Eso no se vale porque usted no tiene ninguna defensa. Usted solamente por puro emocionalismo está rechazando sin haber considerado a la luz de la palabra escrita, de lo que Dios ha dado en las escrituras. Así que yo le invito a llegar a sus propias conclusiones y tomar las cosas con calma y ver que definitivamente necesitamos revelación. Así que el tema es creencias comunes cristianas versus las escrituras. En esta sección simplemente mencionaré brevemente un par de cosas que he encontrado en las escrituras en relación a doctrina de los eventos del fin, las cuales no solo resultan diferentes, sino que en algunos casos totalmente contrarias a lo que me dijeron era la verdad cuando comencé en el camino del Señor. La idea no es expandirme o tratar de probar mi postura, sino solamente presentarlo e invitar a todo aquel que así lo desee a revisar nuevamente lo que usted dice que cree con respecto al fin, con el propósito de iniciar o de despertar en usted, por así decirlo, una chispa de interés en su corazón, buscando mayor certeza en nuestras convicciones cristianas. Más adelante en la sección de la cronología del libro de Apocalipsis, comparto un dibujo que hice con el fin de aclarar el calendario de los eventos apocalípticos que he encontrado en mis estudios. Sin embargo, y como siempre, le invito a hacer su propia investigación y llegar a sus propias conclusiones, lo cual es precisamente el propósito de esta herramienta para estudiantes. Parte del problema para interpretar el libro de Apocalipsis es el hecho de que venimos a leer el libro con ideas preconcebidas, en lugar de venir con humildad para conocer al Padre y al Espíritu de verdad. Esa es una de las razones por las cuales no recomiendo el leer las notas que vienen al pie de algunas versiones de la Biblia, sino hasta después que hemos leído cuidadosamente el texto y meditado en lo que está realmente diciendo para llegar a nuestras propias conclusiones. Un par de creencias comunes de los eventos del fin. La idea de esta sección es que usted tome en consideración una nueva perspectiva interpretativa bíblica con el propósito de despertar en su corazón una seguridad en lo que usted cree en relación a doctrinas.
pero sin apartarnos de las reglas hermenéuticas correspondientes de interpretación. No se complique. Si al leer encuentra que yo estoy mal, simplemente hágalo a un lado, hermano. Y continuemos nuestro énfasis en la relación personal e invocación del nombre del Padre y del Hijo. Empecemos con uno de los puntos muy conocidos. 7 años de gran tribulación. Como mencioné, un error común que cometemos es acercarnos al libro de Apocalipsis con ideas preconcebidas. Eso en sí constituye una barrera impenetrable para el Espíritu de verdad para darle nueva revelación en cualquier tema de la Biblia. Por ejemplo, cuando una persona viene y abre la Biblia y digamos que va a leer el libro de Apocalipsis, podríamos fácilmente ser encontrados inconscientemente pensando, oh, ya sabemos qué quiere decir lo que estamos leyendo. Ese es un grave error. Por ejemplo, existe una creencia común entre los cristianos de que la gran tribulación consiste en 7 años. Mi reto para usted es, haciendo a un lado el pasaje de Daniel 9:27, deme otro verso en alguna otra parte de la Biblia, en cualquiera de los escritos de los profetas, que literalmente y específicamente menciona 7 años a gran tribulación, que une la idea de 7 años con gran tribulación. El verso debe decir 7 años o su sinónimo equivalente. Si no lo encontramos, entonces estamos violando una regla de interpretación que no está incluida en este libro, pero que es muy conocida, la cual dice que no podemos hacer toda una doctrina basados en un solo verso. Es necesario tener 2 o más versos para respaldar una enseñanza y proclamarla como una doctrina sana. Pero pintemos un pequeño escenario aquí. Alguien viene al libro de Apocalipsis con una idea preconcebida. Ya trae en su mente los 7 años, tratando de probar a todos de que son 7 años. Enfatizo, su mente ya está fija en la idea de que son 7 años y no buscará nada diferente. En donde sea que lea, buscará algo que parece que dice lo que él quiere y todo cuenta, según él. Alguna vez oí decir, tú puedes probar lo que sea con la Biblia. Y eso es verdad hasta cierto punto. Si venimos a las Escrituras con un corazón que no anhela conocer al Padre y al Hijo, sino que venimos con cualquier otro motivo, en este caso venimos con el motivo de querer probar que alguien está equivocado, ese es un motivo falso. Eso será un factor que nos descalifica para recibir nueva revelación o nuevo entendimiento de las Escrituras. Peor aún, podría recibir una visita del espíritu de engaño para ser alejado más de la verdad y de la influencia de la presencia del Altísimo. Así que aquí tenemos a alguien buscando en la Biblia probar una doctrina que ya está fija en su mente de cierta manera. Y leyendo Apocalipsis llega al capítulo 11, verso 2 que dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Eso es la mitad de 7 años. Luego llega al capítulo 12 y verso 14 que dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale también a la mitad de 7 años. ¡Aleluya! Acabamos de encontrar los otros 3 años y medio que necesitamos para demostrar que son 7 años de gran tribulación. Así que de acuerdo a la suma de 3 años y medio, se puede probar que la gran tribulación consiste en 7 años. Luego de ese hallazgo, cerramos la Biblia y estamos listos para enseñar en cualquier medio disponible, aula de clases, la radio, la iglesia, internet, etc. Que nuestra postura doctrinal es la verdad.
Pero espere un momento, ya cerró la Biblia y no continúa leyendo el libro de Apocalipsis, en donde en el siguiente capítulo, en el 13:5, encontramos la descripción de una bestia quien recibe autoridad para actuar por 42 meses, que representan 3 años y medio más que no habíamos considerado. Debemos ser honestos y aplicar la misma autoimpuesta regla de sumar que usamos en los capítulos 11-12, lo cual añadiría a los 7 años que ya tenemos 3 y medio más, resultando esto en una realidad matemática de 10 años y medio, lo cual destruye nuestro argumento no bíblico de 7 años de gran tribulación. Además, no existe ninguna instrucción bíblica que nos autorice para sumar estos pasajes. Nos encontramos entonces en un dilema, con dos posibles soluciones. Si usted no busca la verdad, entonces no hay nada de qué preocuparse. No importa, cualquier resultado es bueno. Pero si usted busca la verdad y es confrontado con la realidad bíblica de que esa enseñanza está mal, en lugar de seguir corriendo, debería detenerse, sentarse con una actitud de oración y un corazón abierto para revisitar o revisar lo que usted cree con respecto a los eventos proféticos de los tiempos del fin. En capítulos posteriores veremos acerca de que no todos los cristianos participarán en la primera resurrección. Y por eso, no todos los cristianos irán en el rapto. También veremos acerca de la segunda resurrección, que sucederá al final o después del período de los 1000 años o milenio. Ahora, hablemos un poco acerca de después del milenio, después del juicio final, después cuando ya esté la tierra nueva y el cielo nuevo. Pensemos un poco en eso. Después de la segunda resurrección, no viviremos en el cielo. Escuche lo que tengo que decir. Una enseñanza heredada de la religión católica en la cual la mayoría de nosotros fuimos programados desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre y por muchas generaciones por medio de nuestros ancestros es que cuando una persona muere, si ha sido lo suficientemente buena, irá automáticamente e inmediatamente al cielo y se quedará allí por siempre. Es curioso para mí descubrir que los cristianos evangélicos y pentecostales, los testigos de Jehová y un amigo que tengo que se llama Sanjay y que es originario de la India y cuyo Dios, entre otros, es un elefante, creen lo mismo. Los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová y mi amigo de la India que adora un elefante creen exactamente lo mismo. Simplemente diré por ahora que de acuerdo a mis estudios en la Biblia, dice Apocalipsis 20 y 21, los dos capítulos, que después del juicio final de todas las almas delante del trono blanco, aquellos cuyos nombres sean encontrados inscritos en el libro de la vida serán resucitados para que se cumpla la promesa de que todo aquel que se ha encontrado en el libro de la vida recibe resurrección de Yeshua, recibe resurrección de Jesús, porque Él prometió que iba a resucitar a todo aquel que creyera en Él en el día postrero, que es el día después del juicio final. A todos los que creen en Él para perdón de pecados delante del Padre Eterno y para salvación de condenación eterna. Cuando Yahshua cumpla su promesa, estos muertos, cuyos nombres
son encontrados en el libro de la vida serán resucitados. Hermano, escuche bien lo que estoy diciendo. Estas personas que están delante del trono en el juicio final son muertos, porque Apocalipsis dice que el mar dio sus muertos y el Hades dio sus muertos, etcétera, etcétera. Son muertos y se presentan delante de Dios para el juicio final. Entonces, estos muertos cuyos nombres son encontrados en el libro de la vida, aquellos que sean encontrados en el libro de la vida, serán resucitados y físicamente serán colocados en la nueva tierra que aparece descrita en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Solo tenemos que usar un poco de sentido común y pensar. Si estas personas muertos son resucitados, entonces ya no están muertos y no pueden quedarse en el cielo espiritual, sino que necesitan un lugar físico porque ya no están muertos, fueron revividos, volvieron a la vida con un cuerpo físico y necesitan un lugar físico en donde vivir y ya no pueden estar en el cielo. El plan de Dios para los hombres siempre ha sido que vivan en la tierra y no en el cielo. Si Dios hubiera querido a la raza humana en el cielo desde el principio, entonces, ¿por qué creó a Adán en la tierra? Si Adán no hubiera pecado, hermano, no hubiera muerto, nunca hubiera ido al cielo, sino que todavía estaría aquí abajo. Por supuesto, hay mucho más en la Biblia acerca de esto, pero solo estoy introduciéndolo como cosas en las cuales podemos pensar y para las cuales se necesita revelación de parte de Dios, que es todos estos videos han venido hablando acerca de revelación antes de que entremos en materia en el libro de Apocalipsis. Mi punto con esta explicación es que comprendamos que hemos sido programados para creer de cierta manera, pero descubriendo la verdad podemos ser libres para no ser llevados por la corriente que lleva a multitudes y que por una u otra razón se tragan todo lo que les dicen sin que nadie se le ocurra cuestionar nada. Sabiamente, dijo el apóstol Pablo, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Otro punto que considerar en el cual se necesita revelación. No, todos los cristianos entrarán en la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Esa es una bomba para muchos, porque a todos se nos ha dicho de que vamos para la Nueva Jerusalén, pero estudiando mi Biblia yo no encuentro eso, hermano, y es mi deber compartir la verdad. Diga que soy hereje, diga lo que quiera decir, yo solo estoy compartiendo lo que encontré en mi Biblia. No, todos los cristianos entrarán en la Nueva Jerusalén. Esta es otra idea errónea entre cristianos. La inmensa mayoría, por no decir todos, creen que por ser cristianos ya tienen un boleto VIP para entrar en la santa ciudad, que es la Nueva Jerusalén. Estudiando este tema, podemos encontrar que a través de la Biblia existen otros nombres que se usan proféticamente, pero que se refieren al mismo lugar. Por medio de eso podemos comprobar, sin lugar a dudas, que definitivamente no todos los cristianos entrarán en la Nueva Jerusalén. Debido al hecho de que esta es solo una introducción superficial y breve a este tema, primero voy a incluir todo el capítulo en donde se describe la Nueva Jerusalén y luego haré algunos comentarios basados en 4 versos tal y como están escritos, aplicando solamente un poco de sentido común para darnos cuenta que lo que vengo diciendo es así.
debido a lo mal que tenemos la doctrina de la justificación por la fe en Yeshua para el perdón de pecados, debo mencionar claramente que el hecho de que un cristiano no entre en la Nueva Jerusalén no quiere decir que no es salvo de condenación eterna, como vamos a ver. El pasaje de la Biblia en el libro de Apocalipsis que describe la Nueva Jerusalén se encuentra en el capítulo 21. Por razones de espacio, le tocará a usted la tarea, si está interesado, en abrir su Biblia y leer, cuando tenga la oportunidad, Apocalipsis capítulo 21, que también será tratado en el proyecto que viene en los videos siguientes al terminar este libro aquí. Y estas grabaciones voy a comenzar a compartir el segundo libro, que ya dije que se llama Derrotando y Reemplazando Ángeles Caídos. Entonces, por el momento le voy a dejar que usted sea el que busque Apocalipsis 21, que usted lo lea en su casa. Solamente voy a mencionar los versos y la frase que quiero enfatizar con respecto a la Nueva Jerusalén. Primero, en el verso 7, estamos hablando de Apocalipsis 21, dice en verso 7, el que venza heredará, perdón, estoy cansado, un largo día de trabajo. En el verso 7 dice, el que venza heredará estas cosas. Más adelante en el verso 16 nos da las medidas de la ciudad, que mide unos 2.200 kilómetros en términos contemporáneos, o 1.400 millas aproximadamente. Eso es un dato aproximado. También dice en el verso 24 en Apocalipsis 21 que los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. O sea, los reyes de la tierra llevan a la Nueva Jerusalén su gloria. Verso 24. En el verso 27 dice un versículo que nosotros pasamos por alto porque asumimos que se está refiriendo a un libro y está hablando de otro. Dice que solo entrarán en la ciudad o en la Nueva Jerusalén aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice el versículo. Y nosotros pensamos que está hablando del libro de la vida. Una cosa es el libro de la vida y otra cosa es el libro de la vida del Cordero. Y un pasaje solo así mentalmente que se me viene, Apocalipsis 14. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Son aquellos que no se ha encontrado mentira en su boca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los que están en el libro de la vida del Cordero. Cuando una persona nace de nuevo, es anotado en el libro de la vida, porque ya no tiene condenación por la fe en Jesús. Pero en el libro de la vida del Cordero están aquellos que, según el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, vencen el pecado. Ahora sigamos. Los vencedores heredarán estas cosas, dice Apocalipsis 21:7. El libro de Apocalipsis comienza diciendo a los creyentes de las 7 iglesias las cosas que tienen que arreglar o vencer para llegar a ser vencedores. En otras palabras, es sobreentendido que aunque son creyentes, no son vencedores. Están siendo invitados por Yeshua para hacerlo. Estudiaremos más adelante con mayor detalle que existen algunos versos de la Biblia donde nosotros como creyentes somos llamados vencedores, pero estudiando más de cerca también veremos que eso va acompañado del concepto bíblico que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y eso confunde a muchos cristianos. Ahora, al final del libro de Apocalipsis vemos una de las recompensas de los que pagaron el precio para vencer. Si en Apocalipsis
En los primeros capítulos, Jesús le está diciendo a las iglesias, el que venza le daré esto, al que venza le daré esto, al que venza le daré esto otro, al que venza le prometo tal cosa. 7 veces. Son hermanos, son creyentes. ¿Por qué le está diciendo al que venza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica eso? Que todavía no son vencedores al nivel que se exige para llegar a estas recompensas. Al final del libro de Apocalipsis vemos una de las recompensas de los que pagaron el precio para vencer. Esto no tiene nada que ver con ser salvos o no. Eso es otra cosa completamente diferente. Recordemos que a este asunto, después del milenio, solo quedaron vivos por resurrección puros creyentes, y este verso enfatiza diciendo, los vencedores heredarán estas cosas, hay Apocalipsis 21:7, que están siendo descritas en Apocalipsis 21. Estudiando más cuidadosamente, también nos damos cuenta de que el haber participado en esta resurrección, o sea, la segunda resurrección, después del milenio, no nos hace vencedores, sino que los vencedores resucitaron antes o al mero principio del milenio en la primera resurrección, como veremos más adelante, sin que nos quede ninguna duda. Así que la expresión del verso 7 que dice, el que venza heredará estas cosas, está totalmente rodeado en su contexto de lo que tiene que ver con la Nueva Jerusalén. En otras palabras, está diciendo que el que venza heredará la Nueva Jerusalén como contexto general del pasaje. Dios no es exclusivo, sino inclusivo. Nosotros todos fuimos invitados como creyentes y también se nos proveyó de todo lo que necesitamos para vencer en Yeshua, pero no lo hicimos. Entonces, aunque Dios fue totalmente inclusivo, nosotros nos excluimos a nosotros mismos por no aferrarnos a las promesas salidas de la boca del Altísimo. En este caso, nos perdimos una de las maravillosas recompensas de llegar a ser semejantes al Hijo, la cual es entrar a la Nueva Jerusalén. Otro aspecto a considerar en Apocalipsis 21. La Nueva Jerusalén mide 2.200 kilómetros o 1.400 millas, como ya dijimos, aproximadamente. Y eso está en Apocalipsis 21:16, las medidas. Este es un dato aproximado basado en 1.363.6 millas, que resulta de la medida de la palabra griega estadios. Pero aparte de esos datos que no veremos en este momento, mi punto aquí es que físicamente, si toda la población mundial, piénselo hermano, de los billones de personas resucitados que se seguirá reproduciendo, va a estar apiñada en 2.200 kilómetros, entonces sí que tendremos un verdadero problema de sobrepoblación. ¿Y el resto de espacio del planeta? ¿Nos vamos a meter todos en la ciudad y el resto del espacio del planeta estará abandonado? Recordemos que serán resucitadas todas las personas creyentes por la fe de antes y después de Cristo, desde Adán para acá. Hermano, eso es mucha gente. Sentido común fácil. No cabemos todos dentro de una ciudad, físicamente hablando. Pero eso anterior aplica a la dimensión física que nosotros conocemos y a las personas que, aunque creyentes, no alcanzaron cuerpos glorificados. Esa es otra cosa que se va a perder quien no llegue a ser como Jesús. No que no va a ser salvo, pero se va a perder esa bendición de obtener un cuerpo glorificado, lleno de gloria, porque no llegaron a ser como Yahshua. Existen otros aspectos que pueden ser considerados, pero dentro de la dimensión espiritual.
Aquellos que alcancen la semejanza del Hijo trascenderán de nuestra dimensión a una nueva, en donde de acuerdo a la Biblia el espacio, la materia y el tiempo escapan de los límites que nosotros conocemos ahora. Un ejemplo bíblico es el encuentro que tuvo Jesús con el hombre gadareno, endemoniado, registrado en Marcos 5, en donde se nos revela que dentro de la dimensión espiritual, escuche bien hermano, muchos pueden caber en un extremadamente pequeño espacio. En este caso, una legión de demonios, que es aproximadamente 5,000 espíritus a 6,000 espíritus inmundos, estaban viviendo adentro de ese pobre hombre y lo estaban utilizando como su morada. Póngase a pensar un poco en lo que eso significa. De 5,000 a 6,000 espíritus inmundos en una sola persona, en un espacio reducido. Claro, nosotros en esta dimensión no conocemos las cosas de las dimensiones superiores, de la dimensión celestial que habla la Biblia. Estamos muy limitados. Eso también podría ser una explicación para los objetos voladores no identificados o los ovnis, que son esferas de luz o naves pequeñas que producen luz. Miles de seres podrían estar allí conforme a este ejemplo de la Biblia de Marcos 5. Miles de espíritus inmundos caben en espacios muy reducidos. Por ahora, y como dije, eso podría ser una explicación. No estoy diciendo que las cosas son así, pero hace mucho sentido. Ahora, otro punto que menciona Apocalipsis 21, el que le dejé de tarea para que lea en su casa, está en el verso 24. Ya vimos que no todos los cristianos entrarán a la Nueva Jerusalén. Ya vimos acerca de que los vencedores heredarán estas cosas. Ya vimos que acerca de la vida, el libro de la vida del Cordero. Y también ya vimos acerca de la Nueva Jerusalén, que no todos los creyentes entrarán. Pero ahora miremos este punto que dice en Apocalipsis 21-24 que los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Y voy a leerlo literalmente. Dice: los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Apocalipsis 21-24. Y también en el verso 26 dice: y llevarán a ella la gloria de las naciones. Si como comúnmente se cree entre los cristianos que por ser salvos ya tenemos asegurado nuestro pase para entrar a la Nueva Jerusalén o este maravilloso lugar, ¿cómo es eso de que llevan los reyes de la tierra su gloria a ella si se supone que ellos ya viven allá adentro? ¿Cómo que van a llevar a Jerusalén, a la Nueva Jerusalén, si ellos ya viven adentro? ¿Cómo está eso? ¿Cómo se puede llevar la gloria de las naciones a ella si ya estamos todos dentro? Todos los cristianos. ¿Cómo se hace eso, hermano? Con solo esos versos dentro del mismo capítulo 21 podemos ver que la inmensa mayoría de personas ya salvos que fueron resucitados al encontrarse sus nombres en el libro de la vida, en realidad no viven dentro de la ciudad sino fuera de ella, en las naciones que andarán bajo la guía de la luz de ella. La versión de Valera de 1960 dice en el verso 24: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Reina Valera 1960, Apocalipsis 21-24. Las versiones más modernas de Reina de Valera no incluyen la porción que hubieren sido salvas, tampoco la versión de las Américas, ni el Nuevo Testamento interlineal griego-español de la editorial CLIE, tampoco la mayoría de las versiones en inglés.
porque esa expresión es omitida o no aparece en algunos de los manuscritos de donde provienen las traducciones. Pero mire bien, independientemente de que eso fuera así, hay un concepto claro en relación al punto que trato de explicar, que no todos los cristianos entrarán en la ciudad. Leyendo todo este pasaje es claro que está hablando del tiempo después del milenio, después del juicio final y después de la segunda resurrección, en donde aquellos que han sido encontrados en el libro de la vida son resucitados y puestos en esta nueva tierra. A este punto, y según este pasaje, toda persona que no fue encontrada en el libro de la vida fueron lanzados a un lugar que es llamado el lago de fuego o la segunda muerte. Pero según este pasaje, estas personas no fueron resucitados porque no eran creyentes en Jesús, no eran creyentes en Yahshua. Entonces podemos decir con seguridad que ya no existen los impíos. ¿De acuerdo? El juicio final, sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida, entonces fueron lanzados al lago de fuego, y los que sí fueron hallados en el libro de la vida, porque creyeron en Jesús, son resucitados y puestos en la nueva tierra. Ya no hay impíos, ¿cierto? Según nuestro entendimiento hasta este momento. Y digo así porque a veces uno piensa que ya sabe las cosas y hay mucho más profundidad de lo que uno piensa. Así que, aunque los manuscritos antiguos no digan las naciones que hubieran sido salvas, esa expresión es ciertamente muy acertada, porque las únicas personas que estarán vivas en este mundo serán los resucitados después del juicio final, o sea, pura gente salva. Debo decir que esta es una de las muchas pruebas que confirman que aunque un cristiano no entre a la Nueva Jerusalén, eso no quiere decir que no es salvo. Ahora, en cuanto al libro de la vida del Cordero, es mi conjetura que no es lo mismo el libro de la vida que el libro de la vida del Cordero. El texto en este capítulo dice que solamente entrarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero, solamente ellos entrarán a la ciudad. Por la justificación en el Mesías, Yahshua o Jesús, tenemos parte automáticamente por gracia en el libro de la vida. Es un regalo de parte de Dios, es por gracia, para que nadie se gloríe, por la fe en Él para el perdón de nuestros pecados. Pero no todos los que tenemos nuestro nombre en el libro de la vida caminamos conforme a la vida del Cordero. Seamos honestos, hermano. No toda persona que dice ser cristiano camina conforme a la vida del Cordero. De hecho, la inmensa mayoría de cristianos, su caminata no tiene nada que ver con la vida del Cordero. Dios no da títulos vacíos y sin sentido, hermano. Hay varias cosas que considerar aquí y es un poco más complejo de explicarlo. Si alguien escudriña este punto se dará cuenta que cuenta con gran validez para saber que no todos los creyentes, aunque ya son salvos de condenación eterna, no podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Es mi esperanza que estos breves y superficiales comentarios despierten en su corazón la necesidad de revisitar lo que usted cree con respecto a lo profético y los eventos del fin del siglo. También es mi oración que cada persona que se tome el tiempo para escuchar estos audios lo use como una herramienta para hacer su propia investigación y llegar a sus propias conclusiones con certeza y verdad. Un gran conocedor, predicador de nombre Apolos, está eternamente registrado por el Espíritu Santo en los anales de la Biblia en el libro de los Hechos como un humilde ministro que estaba dispuesto a ser corregido y recibir más certeza en los caminos del Altísimo. ¿Y usted?
Finalmente termino con este párrafo, que es un punto importante para el conocimiento de todo cristiano en nuestros días. Que el juicio comience por la casa de Dios. El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro 4:17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Termino este capítulo del libro invitándolo a hacer una pequeña prueba. Tome este verso de Pedro y, como una pieza de rompecabezas, colóquelo dentro de la cronología de los eventos del fin que usted cree. ¿En dónde colocaría este juicio de Dios contra su propio pueblo? Primera de Pedro 4:17. ¿Cómo lo va a acomodar con 7 años de gran tribulación y el rapto y la resurrección de los muertos y nuestro encuentro con el Señor en las nubes? ¿Cómo se acomoda Primera de Pedro 4:17 en nuestra doctrina? ¿En qué momento de los eventos del fin sucederá esto? De Primera 4:17, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Y si Cristo viene esta noche, entonces eso ya no se cumple, hermano. ¿Será que no lo podemos saltar? Seguiré compartiendo más de lo que el Señor he estado entendiendo en las Escrituras en estos años. Y con esto concluyo la parte 1 de la revelación como un asunto espiritual. Bendiciones.